en Costa Rica. Ay. Y definir un programa sanitario preventivo fundamentado más que todo en un programa de vacunación eficiente. ¿Okay? ¿Cuál es la importancia de saber todo esto? Bueno, lo que es la reproducción eficiente nos va a generar una producción exitosa. Eso ya sabemos que se traduce en dinero, ¿verdad? En que nuestra finca, que es una empresa en realidad, genere, ¿verdad? Ganancias. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si nosotros tenemos fallas reproductivas, la reproducción se nos viene abajo, si viene abajo la producción, se viene abajo también la parte económica, ¿verdad? Ok, una de las fallas reproductivas más importantes son los abortos. Los abortos se pueden dar por diferentes causas, ya sea infecciosas o no infecciosas. Y entre las no infecciosas pueden haber problemas de intoxicación, puede haber problemas nutricionales, problemas en el ambiente que le estén generando estrés al animal, por ejemplo. Y tenemos las infecciosas, que es las que vamos a estar hablando durante esta charla. Entre las enfermedades reproductivas infecciosas más importantes está la rinotraqueitis infecciosa bovina, conocida como IBR, la diarrea viral bovina, leptospira, brucelosis y neosporosis. Entonces vamos a ir una por una hablando de ellas. Estas enfermedades en general nos van a afectar toda la parte reproductiva. Nos van a generar ciclos irregulares en las hembras, retornando al celo a los 35 días. Vamos a tener disminuciones en los porcentajes de preñez, tanto en novillas como en las vacas. Van a haber abortos, las preñeces van a estar muy dispersas. Los terneros, si llegan a término, van a nacer débiles o infectados ya. Podemos tener muertes neonatales, malformaciones en esos terneros también, y muchas de estas cosas se traducen en más días abiertos, ¿verdad? Que los días abiertos a su vez se traducen en pérdidas económicas. Como les decía, son de afectación económica muy importante, ¿verdad? El tratamiento puede resultar ineficiente en muchos de los casos, porque, bueno, en los casos bacterianos, muchas veces sí se puede dar un tratamiento con antibióticos y demás. Sin embargo, la gran mayoría de estas enfermedades vamos a ver que se mantienen en el animal a lo largo de toda su vida. Y prácticamente la única forma de que podamos evitarla es teniendo un buen programa de control sanitario. Un programa de control sanitario incluye varias cosas que ahora más adelante vamos a ver. Entre ellas está la vacunación. Ok, empezamos entonces con la brucelosis. La brucelosis es causada por una bacteria, es infecto-contagiosa y es zoonótica. Quiere decir que se puede transmitir también a humanos. La transmisión se puede dar básicamente por ingestión y por contacto, tanto entre los animales como de animales a humanos también. Entonces, entre ellos mismos, entre los animales, puede ser, por ejemplo, que los pastos y las aguas estén contaminadas y que a la hora de ingerir se vayan a infectar estos animales. Se transmite por mucosas y por heridas también. Entonces, si el animal tiene alguna herida o tiene algún contacto con lo que son mucosas, ya sea orales o nasales, por ejemplo, podría también generar una transmisión. Ya en el caso de humanos se da cuando hay una ingestión de leche contaminada y que no haya sido tratada adecuadamente.
Lo que son los síntomas, bueno, ya sabemos que provocan abortos, ¿verdad? Los provocan el último tercio de gestación. Nos va a provocar el nacimiento de terneros débiles y también nos va a causar retención de placentas y descargas vaginales. Todo esto se traduce en una reducción de parámetros reproductivos. Nos puede causar infertilidad, nos puede causar orquitis, ¿verdad? Que es inflamación de los testículos en los toros. Y todo esto nuevamente nos trae abajo lo que son los parámetros. Para esto existe el Programa Nacional de Brucelosis. Me imagino que algunos de ustedes lo conocen bastante bien. Básicamente lo que establece este programa es que la vacunación es obligatoria en el 100% de las hembras bovinas entre los 3 y los 8 meses de edad, con vacunas autorizadas por el SENASA. Y una revacunación en un lapso de 6 meses posteriores a esa primera vacunación. Lo ideal, más adelante también lo vamos a ver un poco más en detalle, lo ideal sería iniciar a eso de los 5 meses de edad y a los 6 meses de eso hacer la revacunación. Seguimos con la diarrea viral bovina. Esta es causada por el virus de la diarrea viral bovina y puede presentarse de una forma subclínica en casi que la mayoría de los casos. Quiere decir que en la mayoría de los casos no nos vamos a dar cuenta realmente que el animal está enfermo hasta que ya se dé un aborto o algún síntoma que sea un poco más evidente. Pero normalmente puede cursar como una leve fiebre, debilidad y luego el animal puede recuperarse. Sin embargo, el virus va a continuar en su organismo, ¿verdad? Lo que es la transmisión de este virus se puede dar por inhalación de aerosoles, ingestión de, por ejemplo, alimentos que estén contaminados, puede ser también por secreciones nasales, oculares y heces. Entonces, estas secreciones contaminan los pastos, contaminan los alimentos y lo puede ingerir el animal e infectarse. Puede también ser por vía venérea, es decir, que el toro puede pasarle esta enfermedad a la vaca. Y por último, también por verticalmente, ¿verdad? Ya, lo que es de la madre al feto. Se da mucho que la vaca se contagie en el momento en que ya ella está preñada. Entonces, en el caso de que eso suceda, ella va a transmitir esa enfermedad al feto. Y en caso de que no se dé un aborto, sino que el feto logre llegar a término y nazca, pueden suceder dos cosas. Puede suceder que el feto nazca, bueno, el ternero nazca débil, o puede suceder que nazca normal a la vista, ¿verdad? Pero en realidad es un animal infectado persistentemente, ¿ok? Esto quiere decir que es un animal asintomático, o sea, no presenta ningún tipo de síntoma, pero nace infectado. Entonces, el virus como tal no se puede curar, ¿verdad? En ese animalito, sino que él va a estar dispersando constantemente ese virus. Aquí anoté en esta esquina que cuando se compran animales a ciegas sin saber cuál es su estatus sanitario, puede suceder que alguno de esos animales venga persistentemente infectado. No lo estamos viendo a simple vista, pero en su organismo tienen ese virus, ¿verdad?, que están dispersando. Entonces, 1 de cada 10 de estos animales podría venir de esa forma. Bueno, algunos de los síntomas de lo que es la diarrea viral bovina, como les decía, puede que sea subclínico y que pase un poco desapercibido, así como también puede causar diarreas, neumonías, muerte súbita, abortos y momificaciones.
Todo esto se traduce en pérdidas económicas, ya que va a bajar el desempeño y la producción de leche, una alta mortalidad y vamos a tener una baja fertilidad. Como les decía, ese lo que quiere decir es persistentemente infectado. Y estos animales, bueno, nacen de esta forma y son la mayor fuente de transmisión del virus en la finca. Entonces, básicamente hay que identificarlos y sacarlos. Aquí, como ven, lo que es el control de la diarrea viral bovina consta de 3 partes muy importantes. Está el buen control sanitario, que no es nada más lo que es vacunación, sino también medidas de bioseguridad, ¿verdad? Buenas prácticas de manejo en la producción. Y la identificación y la remoción del persistentemente infectado. Ese animal se infecta tan temprano en el vientre de la madre que, por decirlo así, el organismo llega a pensar que el virus es parte de él. Entonces no lo llegan a eliminar. O sea, el sistema inmune no lo reconoce como algo malo. Entonces permanece en el organismo y llegan a diseminar grandes cantidades de ese virus. Entonces, como les decía, es la fuente principal de contagio en la finca y la única solución en ese caso es sacarlos de la finca. Tenemos la rinotraqueitis infecciosa bovina, es parte de un complejo respiratorio que incluye parainfluenza tipo 3 y el virus sincitial respiratorio. Se transmite parecido a la diarrea viral bovina por aerosoles y contacto directo con secreciones nasales, genitales, semen, fluidos fetales, etc. Y una vez infectados permanecen por el resto de la vida. Lo que pasa es que no necesariamente los síntomas van a estar ahí siempre, sino que se reactivan cuando hay un estrés en el animal. Vean que es un virus bastante resistente, inclusive, como les decía, se transmite por semen y puede sobrevivir hasta 1 año en semen almacenado a muy bajas temperaturas. Entonces, sí es muy importante que sepamos de dónde viene el semen que se compra en caso de que estemos utilizando tecnologías como la inseminación artificial en nuestra finca o bueno, y en general, ¿verdad? Con los toros con los que vamos a utilizar para la reproducción. Como parte de los síntomas, al igual que la diarrea viral bovina, se afectan también el sistema respiratorio y el sistema reproductivo. Entonces vamos a ver que hay descargas nasales purulentas, hay una respiración dificultosa, conjuntivitis, fiebre, neumonía. A nivel reproductivo pueden haber muertes embrionarias, abortos, nacimiento de terneros prematuros y débiles, inflamación de distintos órganos reproductivos. Y también se puede dar inmunosupresión, van a dejar de comer, van a estar deprimidos, no van a ganar mucho peso, van a bajar la producción de leche. Y al suceder todo esto y quedar en una condición baja, entonces podría darse el caso también de que se generen infecciones oportunistas. Esto es infecciones que se aprovechan, por decirlo así, del estado del animal, ¿verdad? Es un animal que va a estar con un sistema inmune muy bajo, muy deprimido, y entonces puede aprovecharse para infectar. Pueden ser infecciones bacterianas, pueden ser infecciones virales, etcétera. Luego vamos con lo que es leptospira. Esta es una infección bacteriana, es zoonótica, igual que la brucela, ¿verdad? Se transmite a humanos también.
tiene una distribución mundial, pero es bastante común en los países tropicales debido al clima que tenemos, ¿verdad? Es un clima húmedo, cálido, es perfecto para que las bacterias crezcan. Y tiene varias cepas patógenas. ¿Qué quiere decir esto? Eso quiere decir que es bastante más difícil poder eliminarlo porque dependiendo de la cepa que tengamos en nuestra finca, va a ser las medidas de control o de eliminación del virus, de la bacteria, perdón, que tengamos que usar. Es como el tema ahorita del coronavirus, que a cada rato sale una cepa nueva. Entonces, en este caso sucede lo mismo. Para nosotros poder combatir, deberíamos de poder saber cuáles son las cepas que tenemos en nuestra finca. Ok, la transmisión se da por contacto con ambientes contaminados. Entonces, pueden entrar por lo que son las mucosas orales, nasales, y básicamente se da cuando el suelo o las aguas se contaminan con orina de un animal infectado. Entonces, los animales llegan, se alimentan de ese pasto o toman de esa agua contaminada y se infectan. La leptospirosis puede ser subclínica en muchos casos. Vean que todas estas enfermedades pueden presentarse de una forma subclínica, lo cual las está haciendo muy difíciles de combatir, ¿verdad? Puede presentarse igual una simple fiebre, el animal débil y tomarnos por sorpresa más adelante. Puede causar también abortos en el último tercio de la gestación. Y también nos puede dañar lo que es el hígado. Entonces eso se traduce. ¿Me escuchan? Sí, ya. Ok. Se traduce en ictericia, es decir, que el animal lo vamos a ver como amarillo, las encías, los ojos se van a ver amarillos. Y hemoglobinuria, la orina se puede ver un poco más oscura, porque recordemos que la hemoglobina es un componente de la sangre, entonces puede ser que la orina se vaya a ver un poco más oscura. Vamos a tener una disminución de la producción láctea y nacimiento de terneros débiles. Ay, no me pasa esto. Ya. Ok, después tenemos la neosporosis. La neosporosis es causada por un parásito, Neospora canino. Es de distribución mundial. Afecta en su mayoría al ganado lechero. Y lamentablemente para esta enfermedad no hay vacuna. Hubo una vacuna hace un tiempo, sin embargo no pudieron comprobar su eficacia, entonces ya no tenemos vacuna en el mercado para esta enfermedad. Y una vez que un animal se infecta, va a ser positivo de por vida. Bueno, creo que la imagen no se ve muy nítida, pero básicamente lo que quería que vieran con esta imagen es el ciclo de transmisión que tiene este parásito. Básicamente las vacas se contagian a través de los perros. Entonces los perros comen, o los coyotes inclusive también, ellos se alimentan de carne contaminada, carne que contiene este parásito o quistes de este parásito, y luego lo expulsa en sus heces. Entonces, cualquier alimento, agua, los pastos que estén contaminados con las heces de los perros, van a poder infectar al animal. Y posterior a eso se transmite de manera vertical, es decir, lo va a transmitir al feto. ¿Okay? Entonces el ternero nace ya con esta enfermedad.
En el caso de Neospora también pueden darse abortos, en este caso de los 3 meses en adelante. Se puede dar reabsorción, se puede dar momificación también. Y en el caso de que los animales lleguen a término y nazcan vivos y sanitario conocido. Esto es muy importante para que no permitamos que ingresen estas enfermedades a nuestra finca. Nada hacemos cuidándonos nosotros adentro, ¿verdad? De que nuestros animales no vayan a dispersar la enfermedad adentro de la finca si estamos permitiendo que entren animales que no sabemos realmente cuál es su historia. Entonces, idealmente que conozcamos cuál es su estatus sanitario y de no ser posible tener un espacio especial para mantener ese animal en un tiempo de cuarentena. Esto es como el escenario ideal, ¿verdad? Seguimos entonces con el análisis de laboratorio. Recuerden que es muy importante que mandemos muestras al laboratorio. Es la única forma de saber exactamente cómo vamos a combatir esos problemas que estamos teniendo en la finca. Tenemos que asegurarnos de la ingesta del calostro por parte de los terneros. Esto para que ellos tengan un sistema inmune fuerte desde que nacen hasta que ya podamos empezar con el protocolo de vacunación. Y por último, un buen programa de manejo sanitario. Aquí estoy hablando de desparasitaciones, vacunaciones e inclusive el consumo de minerales, vitaminas, etc. Bien, hablando entonces, una parte de ese programa de manejo sanitario viene siendo lo que es la vacunación. Para que una vacunación sea exitosa, consta de 3 factores. Está el tipo de vacuna, ya sea viva, atenuada o inactivada, ¿verdad? O muerta. La calidad y la eficacia de esta vacuna. El huésped, la especie, el estado inmunitario, ¿verdad? En este caso serían bovinos. Y el factor humano. El factor humano quiere decir la parte del manejo de las vacunas, ¿verdad? Asegurarnos de que si es una vacuna que necesita estar en refrigeración, asegurarnos de que esa cadena de frío no se vaya a romper y vaya a inactivar la vacuna. Acá les puse un cuadro, realmente al final los ejemplos los pueden ignorar porque es un cuadro que es de enfermedades humanas en realidad, pero resume muy bien las diferencias entre las vacunas inactivas y las atenuadas. Esto yo se los quería mostrar para que ustedes vieran la importancia de saber qué vacuna vamos a utilizar con nuestros animales. Entonces, las vacunas inactivas, ¿verdad? O muertas, se producen con un microorganismo muerto que es tratado por medio de químicos o calor, mientras que las atenuadas es un microorganismo vivo que crece en condiciones adversas. Entonces lo que hacemos es quitarle la virulencia o esa capacidad de enfermar al animal, ¿verdad? Para que lo único que haga es producir anticuerpos. Entonces, vamos a ver las diferencias más importantes entre ellas. El tipo de inmunidad que induce cada una. La vacuna viva atenuada va a producir un tipo de inmunidad normalmente permanente, es decir, que no va a ser necesario estar revacunando todo el tiempo, ¿verdad?
Ya lo que es la vacuna muerta o inactiva sí requiere de varias dosis de recuerdo. Lo que es la estabilidad, la vacuna inactiva es bastante estable porque normalmente se pueden mantener hasta a temperatura ambiente, no requiere refrigeración. La viva atenuada sí es menos estable porque esa sí tenemos que mantenerla en refrigeración. Ya lo que es la tendencia a convertirse en una cepa virulenta, cuando están muertas, pues no hay posibilidad de que eso suceda. Cuando es una vacuna viva atenuada, podría darse, sin embargo, no es común. Eso se daría únicamente en el caso de que sea un animal que está enfermo, que está débil, que está con un sistema inmune comprometido, ¿verdad? Recordemos que para vacunar siempre tiene que ser un animal sano, ¿ok? Las vacunas no son normalmente un tratamiento para las enfermedades, no vamos a usarlas para eliminar una enfermedad, sino para prevenir que ella ingrese al organismo. Ok, ahora sí vamos a hablar de lo que sería el protocolo de vacunación. Antes de iniciar con esto, quiero mencionarles que esto no es una receta de cocina, ¿ok? Esto no le funciona a todas las fincas por igual. Cada finca es un mundo y cada finca tiene microambientes diferentes, tiene manejos diferentes, los animales son diferentes. Entonces, lo ideal siempre es que el protocolo de vacunación que vayamos a utilizar en nuestra finca vaya de la mano de un análisis hecho por un médico veterinario junto con el dueño de la producción. Bien, entonces, la primera vacuna que podemos aplicar viene a ser lo que son las virales reproductivas. Esa vacuna se recomienda que se aplique una vez que se destete el animal, o sea, el animal ya va a ser mayor a 3 meses. Es muy importante que no sea menos de 3 meses, porque en esos primeros 3 meses el animal todavía tiene la protección de los anticuerpos que le pasó su madre. Entonces, puede ser que esa vacuna se inhiba por esos anticuerpos. Entonces, antes de los 3 meses, eh, no es que le va a hacer un daño al animal, pero tampoco nos va a hacer eh, ninguna protección en realidad. Eh, entonces, a partir de los 3 meses, el momento ideal se habla de 4 a 5 meses cuando ya estamos completamente seguros de que los anticuerpos de la madre no van a ser un problema y no nos van a inhibir la vacuna. Ya después está la de la brucelosis. La de la brucelosis se recomienda de los 3 a los 8 meses de edad, siendo el momento ideal a partir de los 5 meses. Como les mencioné anteriormente, la vacuna de la brucela es obligatoria en nuestro país en el 100% de las hembras. ¿Okay? Y una vez que ponemos esas vacunas, ya sería el refuerzo previo al periodo de monta, ¿ok? Entonces, lo ideal es que estas vacunas se apliquen en los momentos de mayor susceptibilidad para el animal, ¿verdad? Que sería básicamente al destete, cuando ya perdemos esos anticuerpos que le pasó la mamá, y previo al servicio, ¿verdad? Ya posterior a eso, es muy importante que se mantenga un control reproductivo, ¿verdad? Por medio de palpaciones y ecografías para poder determinar cualquier problema que se vaya a poder presentar. Lo que es la vacunación anual, más que todo se debería de dar en lo que son los reemplazos, ¿verdad? Los reemplazos son los que deberían de tener todo este protocolo. Realmente ya las vacunaciones anuales de todo el resto del acto debería de ser
con base en un estudio que se haya hecho en la finca por parte del médico veterinario. Eso sería lo ideal, ¿ok? Porque si ya tenemos la enfermedad de la finca y empezamos a vacunar animales que ya tienen la enfermedad, entonces realmente no estaríamos ganando mucho en ese sentido, ¿verdad? Entonces, idealmente que se haga un estudio de la finca en específico y valorar qué tan necesario es realmente estar revacunando todos los años a todo el acto, ¿verdad? O solo seleccionar a cuáles voy a vacunar y cuáles no. De todas maneras, lo que es la revacunación, idealmente se debe hacer con vacunas muertas, mientras que las primeras vacunaciones se deberían de hacer con vacunas vivas. ¿Por qué? Recuerden que las vacunas vivas vamos a tener una protección más larga, ¿verdad? Entonces, y más fuerte también, vamos a producir anticuerpos más fuertes. Entonces, la idea es aplicar la primera vacuna viva y las revacunaciones un año después o así, que sean con vacunas muertas. Además de que estas vacunas muertas se pueden aplicar en animales gestantes sin ningún problema. Entonces, eso sería la recomendación. Más o menos para que vean un poco de lo que son los costos. Llamar. Vamos a ver, alguien. Más o menos lo que son los costos, el día abierto está más o menos en 4.500 colones, de acuerdo a unos registros que tenemos nosotros. Y el costo aproximado por dosis de vacuna, pongo aproximado porque en realidad lo que yo hice fue un costo promedio, porque todas las vacunas cuestan diferente, pero un aproximado de 2.200 colones por dosis de vacuna. Entonces, vean que todas estas enfermedades, como les mencioné, nos van a aumentar los días abiertos un montón y un solo día abierto ya nos cubre 2 dosis de vacunas, ¿verdad? Entonces, hay que poner eso también sobre una balanza, porque la idea de esto es que ustedes tengan una finca que sea rentable, ¿verdad? Que sea sostenible económicamente hablando también. Entonces, es muy importante que tratemos de disminuir esos días abiertos de la mejor manera. En esta presentación es básicamente enfermedades reproductivas infecciosas, ¿verdad? Solo hablo de eso y solo hablé de esas vacunas. Hay otro montón de enfermedades y algunas otras vacunas que se pueden incluir en el protocolo de vacunación. Sin embargo, aquí solo les menciono lo que es la parte reproductiva, ¿verdad? Entonces, ¿qué mensajes podemos llevar a la casa? La medicina preventiva es más barata que la medicina curativa. Definitivamente prevenir, ¿verdad? Ya sea con la vacunación, con los protocolos de bioseguridad que les mencionaba, conocer el estatus sanitario de los animales que entran a nuestra finca. Todo eso al final nos va a salir más barato que luchar contra la enfermedad una vez que ésta ingrese a la finca. Lo que no se conoce no se diagnostica. Recuerden que les dije que es muy importante la parte de muestrear. Siempre que tengamos un problema en la finca, un aborto, podemos asesorarnos con un médico veterinario que nos indique cuál sería la mejor muestra a enviar y enviarla para determinar qué es lo que nos está afectando en la finca. Asistencia técnica es esencial para alcanzar los objetivos. Con asistencia técnica me refiero al médico veterinario, inclusive si necesitan de repente algún tipo de asesoramiento de un agrónomo o de otras profesiones, ¿verdad?
es muy importante que exista esa asistencia técnica para que podamos alcanzar nuestros objetivos. Normalmente, podemos aprender mucho de una colaboración más integral y podemos también tener muchos beneficios de ese tipo de asistencia. No ingresar animales con estatus sanitario desconocido, ¿verdad? Como mencionamos anteriormente, nada hacemos cuidando lo que está dentro de la casa si no sabemos qué es lo que viene de afuera, ¿verdad? La vacuna viva es diferente de la vacuna muerta. Es para diferentes necesidades, ¿verdad? Entonces, muy importante que tengamos eso presente, saber qué vacuna tenemos que aplicar en nuestro hato dependiendo del análisis que se realice, ¿verdad? Puede que me sirva más la vacuna muerta o puede que me sirva más la vacuna viva en nuestro caso específico. Y por último, que la cadena de frío es esencial. Muy importante mantener esa cadena de frío para que la vacuna no se vaya a inactivar. Y eso sería. Muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta. Muchas gracias, doctora Joana, por la exposición, de verdad muy amplia, y ha logrado aclarar muchísimos temas y muchísimas dudas que los productores pudieran tener. Tal vez una parte ahí de una aclaración, hacerles a los productores, cuando usted les habla del tercer trimestre de la gestación, Ajá. del último trimestre, entonces eso serían los últimos 3 meses, tal vez, para que ellos a veces es la parte el tercer tercio de la gestación, perdón, es lo que usted les habla ahí, ¿verdad? Digamos que son los últimos 3 meses, ¿verdad? Es la situación. Correcto, Luis. Sí, serían los últimos 3 meses. Mes 7, 8 y 9 de la gestación. Ahí es cuando la gestación está más avanzada y es cuando esas enfermedades tienden a presentar ese tipo de abortos. Entonces, lo Sí. que Joana destacaba ahí, que es sumamente importante que pongamos atención a eso, porque eso nos va a dar la señal de que en nuestra finca puede estar la brucelosis, y la brucelosis como una enfermedad que nos está afectando el hato directamente, y nos puede estar contaminando a la larga el macho, que es el que tiene la mayor capacidad de transmisión de ese tipo de enfermedades, ¿verdad? Luis, también recordar que no solo son abortos, sino que también eh, pueden haber problemas también a nivel de reabsorciones, ¿verdad? O sea, que de repente la vaca se infectó muy temprano en la gestación, o sea, antes de los 45 días, y ese embrión no llega a ser feto, ¿verdad? Entonces, que haya una reabsorción. Todas Sumamente. esas cosas pueden suceder. Entonces, si nosotros vemos que es una vaca que nos entró en celo, lo montó el toro, tal vez vino el veterinario, la palpó y me dijo que estaba preñada, pero de ahí resulta que esa vaca nunca parió, Ujú. eh, puede ser que hubiera algún problema con alguna de estas enfermedades, ¿verdad? No necesariamente son solo abortos, sino que pueden ser otra serie de cosas que tenemos que poner atención. Exacto, exacto. Eso es, de ahí la importancia de de tener ese cuidado en este tipo de enfermedades como la brucelosis y la tuberculosis. Otra cosa importantísima que mencionaba ahora la doctora al final es la parte de no ingresar animales en su finca con estatus sanitario dudoso. ¿Cómo nos lo podría aclarar usted, doctora? Así, en palabras un poco más coloquiales. Sí, cuando hablo de estatus sanitario es que haya, por ejemplo, que se haya cumplido con protocolos de vacunación en esa finca, que tengan tal vez el certificado de vacunación de la brucela, que lo daría un médico veterinario, este, eh, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra.
Un certificado de vacunación. Autorizado, sí, Exacto. certificado. Eh, El sangrado ese también tipo y de la cosas es lo inoculación. más importante, sangrados, correcto. Exacto, exacto. Entonces, todo eso es muy importante, saber de dónde vienen estos animales también, porque a veces nosotros conocemos la finca de donde viene y tal vez uno sabe que no es una finca que cumpla muy bien, ¿verdad? O sea, que tal vez hasta las mismas medidas de higiene, o sea, todo eso es muy importante, ¿verdad? Saber de dónde vienen nuestros animales, si eran animales que estaban, no sé, tomando agua de aguas estancadas o cosas así, ¿verdad? Que ya nos podrían dar una idea de que esos animales tal vez no vengan en muy buenas condiciones. Pueden verse muy bien por fuera, pero podrían venir con algún problema. Y lo estamos ingresando a nuestra finca y estamos trayendo un problema a la finca. Exactamente, exactamente. Sí, lo ideal ahí siempre muestrear, ¿verdad? Pero ya en el caso de que eso no sea una posibilidad, yo recomendaría también un periodo de cuarentena, por lo menos para evitar que ese animal nos vaya a causar un problema con el resto del hato, ¿verdad? Excelente. Muy amable, doctora Joana. Es un gusto. Aquí don Alonso Peña le agradece todo su tiempo y las aclaraciones que ha dado respecto a la charla. Dice que todo ha quedado muy claro y le agradece sumamente su exposición. Con muchísimo gusto. Para todos los ganaderos y todas las personas que se han conectado el día de hoy, un gusto haberles ayudado. Para la doctora Joana, como acaba de mencionar, ha sido un gusto también y está sumamente agradecida con el tiempo que le han brindado para ella poder compartir esta información. A todos, gracias y muy buen día. Muchas gracias. Hasta luego.